Semana 17, chicos, ya nos falta poquito para culminar el ciclo. Como pueden observar, el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es la generación del 50. Específicamente, pues, no vamos a hablar acerca de Julio Ramón Ribeiro. Voy a por ahí a contarles algunas historias eh, sobre este personaje y, bueno, obviamente también hablar de los enanitos sin pluma. Y luego de ello vamos a enfocarnos un poco en la parte poética con Blanca Varela y su obra Canto Villa. Bien, entonces, para hablar de la generación de 50, chicos, vamos a ponernos un poquito en contexto lo que pasó en el indigenismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando conversábamos un poco sobre la situación del indígena y yo les contaba, pues, que cuando aparecieron los gamonales, este trajo consigo, pues, como se dice mucho esto de la corrupción, ¿no? Era muy fácil en esa época poder, como se dice, falsificar los papeles, ¿no? Y así poder tener, como se dice, la compra de tierras, ¿no? Entonces, eso genera pues un debilitamiento muy grande en la época. Obviamente, cuando sale este presidente, va a entrar pues el gobierno de Odría. Seguramente ya por ustedes, por historia, van a un poquito a recordar lo que quería Odría, ¿no? Obviamente por el hecho de que había una corrupción en esa época, pues, ¿qué va a generar? Va a generar desconfianza en las personas. ¿No? Las personas ya que con miedo, como estamos ahorita, ¿no? Votamos, ¿no? No sabemos qué nos espera con el presidente, ¿no? Entonces, lo que Odría quería, de alguna forma, era acercarse al pueblo. Es por eso que cuando Odría entra, lo que va a prometer es trabajo, va a prometer salud, va a prometer educación. Entonces, cuando Odría hace esta promesa, no lo hace solamente, como se dice, aquí en Lima, sino esta promesa se hace pues en todo el Perú. Pero como saben, pues la gente va a comenzar a buscar oportunidades, ¿no? Porque se dio cuenta de alguna manera de que pues en provincias no hay un cierto surgimiento, pues no se están dando las mismas oportunidades que se daban acá en Lima, ¿no? Entonces, al ofrecer todo eso, va a generar pues lo que llamamos la famosa migración, ¿no? Las personas de provincia van a comenzar a llegar aquí a Lima justamente con esta promesa, ¿no? De tener mejores oportunidades en estos ámbitos que ya les mencioné. Pero aquí también viene un problema, pues chicos, sí es por la centralización, exactamente. El detalle acá viene a ser que Lima no estaba preparada para tantas personas. En esa época, pues, cuando hablábamos de Lima, hablábamos pues del centro de Lima, por ahí Miraflores, por ahí Barranco, Chorrillos, pero nada más. Eso eran los sectores, porque todo lo demás partes de Lima eran campo y los alrededores, pues, eran prácticamente arenales, ¿cierto? Entonces, esto va a generar lo que llamamos la famosa explosión demográfica. A ver, ustedes cuando yo digo el término explosión demográfica, ¿qué es lo que entienden por este término, explosión demográfica? A ver, por el chat, escríbanme, ¿qué entienden por el término explosión demográfica? ¿Qué creen que va a aparecer aquí en Lima? Ajá, muy bien. Hablamos de lo que llamamos las famosas invasiones, ¿no? Por eso por ahí en la diapositiva dice las famosas barriadas, los famosos barrios, ¿no? Las personas pues ya no hay espacio, pues chicos, ya no hay dónde vivir, ¿no? Entonces van a comenzar a personas a hacer sus casitas. Antes pues se dice que las casas estaban pues en la parte baja del cerro. Aquí ya vamos a ver de que las personas van a comenzar a invadir pues el Cerro San Cosme, el Pinar, ¿no? Se van a comenzar a llenar de casitas. Sí, no sé si han escuchado por ahí, no sé si creo que es la canción de la paisana Jacinta que dice pues que los cerros tienen ventanas, ¿no? Ya, pues ahí vamos a comenzar a ver pues todo lo que es esta explosión. Aparecen también barrios jóvenes, como por ejemplo tenemos el barrio pues de San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, ¿no? Que son los nuevos distritos que van a ir apareciendo y van a ir constituyendo pues esta nueva explosión, esta nueva Lima, porque Lima va a crecer, chicos. Definitivamente Lima va a crecer. Pero pues ustedes saben también que al ver este crecimiento,
no va a ser un crecimiento ordenado, ¿no? No es un crecimiento ordenado, vamos a ver cómo que se va a dar este pequeño desorden. Pero bueno, vamos a ir encontrando que poco a poco vamos a ir tratando de convivir, porque eso también fue otro problema, chicos. Recuerden que cuando vienen pues los migrantes, estos migrantes vienen con otras costumbres, ¿no? Con otra forma de ver las cosas. Obviamente el presidente Odría trató de ayudar a las personas, ¿no? ¿De qué manera? Por ejemplo, lo que él va a hacer es construir grandes unidades de hospitales nacionales, ¿no? La aparición de estos grandes hospitales se dio en esa época. Dos, hablamos también de proyectos de vivienda. Por ejemplo, un proyecto que es muy cercano a San Marcos. No sé si ustedes han visto por Colonial, eh, en la unidad vecinal 3. No sé si han escuchado la unidad vecinal 3, que está por Colonial. Ese es uno. También hay otro en San Borja, ¿no? Entonces van a comenzar a crear, como se dice, casitas, edificios, como para poder tratar, ¿no? De ayudar a un poco a esta gente, ¿no? Y pues lamentablemente no fue suficiente, no fue suficiente. También van a aparecer las grandes unidades escolares, porque recuerden que la promesa era dar educación. Entonces, cuando hablamos de educación estamos hablando tanto a nivel inicial, primaria y secundaria. Por eso que se van a ir creando pues los grandes colegios nacionales, ¿no? Porque se buscaba justamente ello, ¿no? Asimismo, también vamos a ver, ya que aparecen los famosos ambulantes, ¿no? Porque era muy complicado en la época, pues chicos, encontrar trabajo, ¿no? O sea, las personas comenzamos, como dicen ustedes en este término un poco subestándar, recursearse, ¿no? Ver la forma de salir adelante. Entonces aparecen los ambulantes y eso también va también a generar de que muchas de las personas que vienen pues de provincia también comiencen a desempeñarse como trabajadoras del hogar, pues, ¿no? Obviamente en las zonas pues como Miraflores, zonas donde las personas pues van a tener, como se dice, ese dinero para poder pagar a otra persona y los puede ayudar en el hogar. ¿No? Todo eso trajo consigo el gobierno de Odría y pues eso también va a generar pues que las temáticas que vamos a hablar nosotros de esta generación de 50 hablen de ello, ¿no? Por acá te dice, pues, el gobierno de Udría, ya lo expliqué. Vamos a ver la migración, la parte de las barreras. Ahí tenemos una imagen del centro de cómo se dieron en esa época. Hablamos de una modernización y un crecimiento urbano caótico. Claro, lo que les explicaba, ¿no? Al momento de que vinieron los migrantes, pues y, como se dice, ocuparon muchos espacios, pero estos espacios no estuvieron correctamente, pues, organizados, ¿no? Hubo todo un descontrol. Y además hay clases medias de transición. Eh, Antes, pues, se decía que las personas que estaban en Lima, recuerden que estamos viniendo, pues, de una Lima en el cual prevalecía los criollos y los conservadores, ¿no? Ahora estamos con la modernización, estábamos hablando pues de gente que tenía pues una clase social un poco más alta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En esta convivencia, pues va a haber como que un choque, va a haber un problema, va a haber lo que llamamos la famosa discriminación, se va a notar ahora más. ¿Por qué? Porque obviamente, pues el tipo de pensamiento y el tipo de costumbres que tiene la persona de provincia, ojo, no lo hace por maldad, porque recuerden que todos vinieron acá a buscar oportunidades, ¿no? Pero a veces también lo hacían desde el desconocimiento, ¿no? Y eso como que afectaba mucho a cómo era la visión de lo que llamamos las personas de clase alta, ¿no? Y eso también generó también todo un caos, ¿no? Inclusive se dice de que también muchas personas se fueron del país, ¿no? Se fueron del país porque veían pues a esta Lima que estaban acostumbrados convertirse en un caos. Bien, dentro de los representantes y autores que vamos a encontrar aquí, tenemos a Ribeiro con Los Gallinazos sin Plumas, a Congrach con Lima Hora Cero, Carlos Eduardo Zabaleta con Cristo Villanos y Sebastián Salazar Bondi con Lima Lorric, entre otros. Recuerden que dentro de estos personajes, ya dentro de estos autores, vamos a hablar mucho de la visión de dos personas. Uno, del migrante, ya, del migrante, y dos, también de los, como se dice, personas
de clase media baja, que no necesariamente pueden ser migrantes, ¿ah? Pero sí son marginados, ¿ok? Tengamos en cuenta esos dos aspectos. Vamos a hablar de dos tipos, el provinciano, que es el migrante, y dos, el marginado, que vienen a ser normalmente las personas de clase media baja. Porque sí, al haber discriminación, chicos, no solamente hablamos de discriminación por raza, ¿ok? Estamos hablando también de discriminación por el aspecto socioeconómico que se dio en la época. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo estas distinciones. Es por ello que, a ver, vamos a hablar un poco de la parte de la narrativa. Si hablamos de la narrativa, ya saben que nos vamos a enfocar un poco en lo que son los temas de las novelas y de los cuentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba plasmar aquí? Uno, ya sabemos lo que les acabo de decir, el personaje principal de estos relatos va a ser el migrante provincial. Aquí se va a abordar el tema de la ciudad a partir de la discriminación, o sea, cómo va a ser ya esta mirada crítica, ¿no? Voy a contar cómo, por ejemplo, llegó el provinciano. Por ejemplo, aquí, ya no sé si ustedes recordarán con el seminario que se dio, en el cual hablamos de Niños junto al cielo, pero igual si no lo recuerdan, no se preocupen, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso de Niños junto al cielo, vamos a ver cómo Esteban, que era un niño, pues, estamos hablando de aproximadamente 6, 7 años, que tenía su tío que había llegado primero a la capital, ¿no? Pero Esteban recuerda que, por ejemplo, cuando su tío todavía estaba viviendo con ellos en provincia, su tío le mostraba fotos de Lima. Y pues estas fotos, ¿qué eran? No eran de la Lima de lo que estamos hablando ahorita, sino eran de una Lima, pues, de Miraflores, del mar, de la playa, ¿no? De los edificios. Qué bonito, ¿no? Por eso que cuando Esteban ya del todo viene con su mamá a darle el alcance al tío, él se sorprende, porque su tío, ¿dónde lo lleva? Su tío ya no vivía en esos lugares, su tío vivía en el Cerro San Cosme, en el Agustino. Por eso que Esteban dice, tío, ¿dónde me has traído? ¿Esta es Lima? Pero esta no es la Lima que tú me mostraste en las fotos, ¿no? Este lugar parece el cielo. Por eso que lo llama el lugar junto al cielo, porque dice que como el cerro era tan alto, estaba más cerca al cielo, pues, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo se va abordando el tema de la ciudad a partir de la migración, cómo es la perspectiva de estos migrantes al llegar a esta ciudad, ¿no? Y también, pues, cómo se va a dar esta convivencia. Dos, también va a enfatizar la visión de las barriadas. Ojo, cuando hablamos de esta visión de las barriadas, hablamos de cómo se dio, pues, la construcción de estos espacios, ¿no? Cómo para ellos, pues, fue la complicación, cómo tuvieron que movilizarse. E inclusive, chicos, yo recuerdo que salió hace muchos años atrás una serie, ¿no? Que hablaba de cómo inició Villa El Salvador. No sé si lo recordarán, si alguno de ustedes los habrá visto, pero esta serie contaba, ¿no? Cómo fue los inicios, quiénes lo fundaron, cómo estas personas se peleaban, porque obviamente les querían quitar esas tierras, cómo llegan a legalizar, ¿no? Explica cómo ha sido todo este surgimiento de las barreras, ¿no? Y además, pues, cómo era esta visión. Dos, se propone una mirada crítica también de la ciudad. ¿Por qué hablamos de una mirada crítica? Porque lamentablemente, chicos, al vivir, pues, aquí en esta Lima, también no vamos a encontrar solamente el caos en los espacios demográficos, ¿ah? Sino que también vamos a encontrar el caos en la persona. ¿Por qué? Porque en esta Lima, ¿cómo somos? Bueno, fuera que nos demos por ahí quizás un respiro ahí en un arbolito, pero no es costumbre de nosotros, ¿cómo somos los limos? Nos movemos, estamos haciendo mil cosas. Además, que acá recuerden que rige, ¿no? Todavía el pensamiento de quién es el más vivo, ¿cierto o no? Porque si tú te duermes, acá pierdes. Acá tenemos que hacer las cosas rápido, ¿verdad? Entonces, toda esa visión de cómo es esta ciudad, de cómo vivimos esta rutina, de cómo vivimos en este caos, de los ambulantes,
todo lo que viene a ser esta visión es la que se va a proponer en las narrativas, ¿no? Pues es que si hablamos de una mirada crítica de la ciudad, ¿no? Cómo vamos a conversar de todo esto. Asimismo, va a describir las peripecias, ¿ya? Las peripecias de la clase media. Cuando hablamos de peripecias, hablamos de lo que viene a ser la parte de las penurias. Porque, ojo, no es fácil ser migrante, acuérdate, ¿no? Tienes que pasar por mucho, tienes que pasar por discriminación, por maltrato, a que no te paguen lo que te corresponde, ¿cierto? Entonces, todo ello también se va a observar dentro de estos temas, dentro de las obras. Y asimismo, dice, va a desarrollar ya líneas neorrealistas, neoindigenistas y fantásticas. Ahora, cuando hablamos de neorrealistas, ya neorrealistas, vamos a hablar pues un poco de lo que es el realismo. Claro, usted me dirá a mí, pero el realismo, ¿qué tiene que ver acá? ¿No? Recuerda que en el realismo buscamos, ¿qué cosa? Detallar un poco lo que es, pues, la realidad inmediata, ¿verdad? Eso queremos, hablar de la realidad inmediata. Pero en esa época, pues, el realismo era totalmente diferente, era otro contexto social. Pues hablamos de un neorrealismo porque este neorrealismo se va a adaptar al contexto actual. Estamos hablando de la generación del 50, no como era la Lima de esa época, de 1948, de esa Lima de 1950, cómo se desarrollaba. Por eso hablamos de ese neorrealismo, cómo es esa nueva realidad urbana, porque hablamos de una realidad urbana. Recuerda que estamos en Lima, la costa. Ahora, esta realidad se va a presentar obviamente pues sin matices, no se va a hablar pues de adorno, no, sino con la crudeza que lo va a caracterizar. Además, neorrealista también porque los escritores van a denunciar también las injusticias, ¿no? Porque obviamente va a dar esta, como digo, esta propuesta crítica, ¿no? De cómo se dan las injusticias sociales. Además que el lenguaje que vamos a utilizar va a ser un lenguaje más sencillo, más directo para que el personaje pueda comprender. Por otro lado, decimos neoindigenista. ¿Por qué? Porque recuerden que la gente de provincia, pues, tiene, como se dice bien, dentro de ellos, este lado, pues, indigenista, este lado indígena, ¿no? Pero vamos a ver a cómo ellos al llegar a Lima van a cambiar, o sea, cómo ellos van a tener que adaptarse. Por ejemplo, un caso claro, ¿no? En provincia, por ejemplo, es común, ¿qué cosa? Las yunzas, ¿sí o no? Ahí es normal, por ejemplo, sé que en Huancayo también tienen ciertas tradiciones, ciertas costumbres. En Lima, ¿qué ha pasado? Se sigue todavía estableciendo algunas costumbres, ¿o no? O sea, no es que se haya perdido del todo, sino que el indígena se ha tenido que adaptar a la realidad costeña. Por eso hablamos de un neoindigenismo. Ya, hijo, de un neoindigenismo. Asimismo, ya no vemos que solamente se va a enfocar, pues, como por ejemplo lo vimos con Arguedas, ¿no? Que Arguedas habla de la naturaleza, ¿no? Ya no, sino vamos a hablar del indígena que va a describir la ciudad, parte de la ciudad. Y también, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, la parte de lo fantástico, porque vamos a encontrar ciertos contenidos, pues, un poco irreales, un poco extraños, ¿no? Que va, pues, a utilizar quizás algunos términos simbólicos. Ya, chicos, la simbología. Por ejemplo, voy a comentarles un poco lo que pasa aquí en esta obra de Enrique Congrach. Obviamente viene del conjunto de cuentos, perdón, llamado Lima Cero. Pero hoy día vamos a hablar para recordar un poco lo que es el niño junto al cielo, ¿no? Y acá te está poniendo una parte importante del cuentito. Te dice, la bestia con 1 millón de cabezas. Esteban había soñado hace unos días antes del viaje en ese. Una bestia con 1 millón de cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro del bestia. Ya ustedes sabrán que acá estamos hablando de una simbología, ¿o no? ¿Qué representa el símbolo de la bestia con 1 millón de cabezas? ¿Ah?
¿Quién representa esa bestia, chicos? A ver, claves, mis La claves. ciudad, ¿no? La ciudad, claro. La gente, ¿no? La gente, el caos. Nosotros, la población de Lima, pues, ¿no? A veces, no sé, cuando vas, por ejemplo, al centro de Lima, en un sábado, ¿qué pasa? Vemos ahí cómo está Guagamarra, ¿no? Un sábado, uff, lleno de gente. Ahí está, pues, ¿no? Todos nosotros, ¿cómo vamos? No vamos tranquilos, mira, ¿no? Vamos rápido, moviéndonos, ¿no? Ahí está la cabeza. En esta obra, ya de Enrique Congra, vamos a hablar de Esteban, ya les había adelantado, que Esteban, pues, en busca de oportunidad viene con su mamá aquí a Lima. Su mamá, pues, consigue trabajo, como se dice, como ama de casa, como ayudante de casa. Y pues Esteban veía pues la necesidad, todavía en su inocencia de niño, en su inocencia también de migrante, pues ver la forma de cómo ayudar a su familia. Y va a encontrar pues por cosa del destino, un milagro, va a encontrar, dice, en el piso un billete naranja. Ese billete correspondía pues a 10 soles. En esa época 10 soles, chicos, era mucha plata. Ahorita ya no tanto, pero en esa época sí era plata. Entonces Esteban estaba feliz, ¿no? Dice que tanto caminar por Lima, él va a llegar pues al mercado La Parada. Y él pues curiosito veía cómo los niños jugaban al trompo, ¿no? Y él también decide jugar con estos niños, ¿no? Hasta que va a aparecer uno de ellos, que se llamaba Pedro, que era un poquito, como se dice, el más grandecito del grupo. Pedro se acerca y lo convence y le dice, primero le pregunta, hey, ¿tú quién eres? ¿No? Esteban se presenta, le pregunta también dónde vive. Esteban no sabía exactamente qué decirle. Dice que lo único que le señaló es el cerro. Le dijo, yo vivo allá arriba, ¿no? Y ahí, pues, estoy junto al cielo. Sí, le responde Esteban. Yo vivo ahí arriba junto al cielo. Entonces Pedro le dice, ah, mira, ¿y cómo te está yendo acá en Lima, no? No, recién he llegado, le dice. No, todavía no he paseado, pero yo espero que mi mamá pueda salir del trabajo para irnos a pasear y conocer. Y Esteban, pues, en su inocencia le cuenta a Pedro que había encontrado los 10 soles. Pedro le dice, ah, tú tienes una buena suerte, le dice, porque es difícil encontrarte plata en la calle. ¿Y qué has pensado hacer con esa plata? Y Esteban le dice, ah, mira, ¿sabes qué? Voy a guardarlo para llevárselo a mi mamá. Entonces Pedro le dice, ¿y no te interesa a ti duplicar tu ganancia, no? No quieres, que te hagamos un negocio, ¿no? Como que Esteban al inicio no estaba muy, como si se de acuerdo, porque tenía miedo de que haya una pérdida, pues, ¿no? Que se pierda definitivamente esto y eso. Pero Pedro lo convence, le dice, mira, no te preocupes que yo me voy a encargar. Entonces toman el tranvía y se van desde la parada hasta el centro de Lima. Específicamente estamos hablando Plaza San Martín. Pedro lo lleva, Esteban lo seguía y resulta que allí había una imprenta. Entonces en esa imprenta lo que hacen es comprar revistas. En este caso, cada revista costaba un sol. Por lo tanto, compraron 10 revistas porque tenía 10 soles. Entonces Pedro le dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a vender ya la revista no a un sol, sino la revista la vamos a vender a un sol 50. Y ahí vamos a tener ganancia. Pues claro, estamos, los que sabemos matemática, ¿cuánto vamos a ganar? A ver, un aproximado de cuánto estaremos ganando. Si lo van a vender a un sol 50, ¿no? Ahí vamos a sacar más o menos el resultado. Entonces, es así que decide pues vender y dice que Esteban estaba sorprendido porque la gente comenzó a comprarle, dice, ya estaba vendiéndole todo y en eso quedaba solamente una revista por vender. Pedro me dice, Esteban, ¿sabes qué? Tengo mucha hambre. Por favor, ve, mira, toma, te voy a dar un sol 50, le dice. No, perdón, le voy a dar un sol. Dice, te voy a dar un sol, ve a la tienda y cómprame un pan, le dice. Puede ser una butifarra, y si no alcanza, una galleta, le dice, pero cómprame algo.
Y Esteban lo mira, pues le dice, mira, no te preocupes, que cuando terminemos acá, yo ya nosotros cuadramos, ya yo saco es más, este sol viene parte de mi ganancia y ya lo demás, pues ya tú te lo llevas. Entonces Esteban, inocente, va a la tienda, pregunta por el pan con butifarra, pero el pan con butifarra pues está a 2.50, entonces le alcanzó solamente para las galletas. Regresa al espacio donde estaba y se da con la sorpresa pues de que no había nadie. Pensó él en su mentecita, ay, me habré equivocado, seguramente Pedro ha ido al baño, voy a esperarlo, ¿no? Y así, el pobre Esteban esperó por horas, chicos, por horas, hasta que vio pues que ya las luces comenzaron a prenderse, los anuncios también, porque ya se estaba haciendo de noche. Y Esteban pues se queda obviamente triste, dice que él estaba con muchas ganas de llorar, pero se estaba aguantando. Pobrecito, ¿no? Y ahí pues descubre que había sido estafado, engañado. Y ahí entra pues un poco esta lección de que, por ello, el caos no solamente está en Lima, sino también en algunas personas, pues, ¿no? Por el hecho de que vivimos todavía en este pensamiento de quién es el más vivo aquí en esto. Entonces, ahí pues vamos a hablar justamente de El niño junto al cielo, chicos. Ay, 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 qué tristeza, pobre Esteban, pobre Esteban. Bien, vamos a continuar, chicos, ahora con Julio Ramón Ribeiro. Quisiera saber si hasta aquí se está comprendiendo o hay alguna duda. No, Miss, todo claro. Todo claro, chicos. Bien. A ver, igual un like, por favor, para saber que estamos en buen camino. A ver, para pasar ya a Julio Ramón. Muy bien, gracias. Gracias, chicos, gracias. Todo Mi- perfecto. ¿Sí? Disculpa, cuando dices que los niños o sea, atraviesan la mandíbula gigante, ¿están diciendo que su destino está dicho que van a pasar malas cosas o que se da a entender Claro. por eso? En realidad, la mandíbula gigante viene a ser la ciudad de Lima. Sí. ¿Ya? Cuando hablamos de mandíbula gigante, ¿por qué mandíbula? Porque va a oprimir, Ujú. va a someter ¿a quién? Al marginado, pues, que en este caso viene a ser a la gente de provincia, ¿no? Por eso dice mandíbula gigante. O sea, ya se sabe su ¿Ok? destino de ellos, ¿verdad? Claro, es que en realidad siempre vamos a encontrar en este tipo de obras con la generación de 50 y justo con Julio Ramón Rivero lo voy a también explicar, de que o sea, el autor va a tomar una posición, como se dice, de que sí o sí va a haber fracaso. O sea, las historias que él va a mencionar y que va a contar, va a hablar justamente de ese fracaso que va a tener el personaje, pues. No vamos a encontrar, como se dice, ese final feliz porque no es parte de la realidad. Recuerda que Generación de 50 trata de plasmar lo que pasaba en esa época desde una perspectiva crítica, ¿no? Y justamente entre esa perspectiva es que los finales felices no van a existir acá, ¿no? Es como que van a tener, como se dice, esa opresión, esas carencias, van a tener esas dificultades, ¿no? Y eso es lo que se va a querer mostrar acá. ¿Estamos de acuerdo, Carol? De acuerdo. Sí, sí, sí. Ok, ok, perfecto, listo. Bien, vamos a continuar entonces con Julio Ramón Ribeiro. Ramón Rivero y Blanca Varela son pesimistas, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, van a ellos a mostrar, claro, obviamente la realidad, pero como para como diciendo, denunciando lo que sucedía, pero ellos no van a ser, como se dice, van a buscar siempre ese final feliz, al contrario, van a tener una posición escéptica. Por eso una de las características de ellos es el escepticismo, ¿no? De que lo más probable es que o bien que tengan éxito o bien que tengan el fracaso, pero en la mayoría de horas vamos a encontrar que todos van a terminar en fracaso, ¿no? Pero le deja al lector esa, como se dice, esa especie de escepticismo también, ¿no? Porque a veces cuando leemos algo muy triste decimos, puede ser que el final sea feliz, ¿no? Que estos niños puedan tener, no sé, pues una acogida en una casa albergue, ¿no? O podemos hablar quizá de que este personaje pues no fue estafado. No,
aquí vamos a hablar de este escepticismo, ¿no? Que el lector te va a decir, mira, esto es la realidad que pasa aquí, ¿no? Eso es lo que va a suceder acá, no voy a mentir, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Por la parte escéptica. Bien, a ver, vamos a enfocarnos en Julio Ramón Ribeiro. Acá está la fotito de Julio Ramón Ribeiro. ¿Qué sabemos de este personaje, chicos? Seguramente han leído alguno de sus cuentos y si no, acá estoy hoy día para explicarles alguno de ellos. Él va a nacer en Lima, chicos, en 1929, ¿ya? Se dice que él mm, pertenece a la clase media, pero algunas personas indican de que en realidad tuvo abuelos, bueno, sus abuelos o sus tíos pertenecieron a la aristocracia, pues, y que en realidad no es tan clase media, no es, ¿ok? Eh, Él tuvo la oportunidad, como se dice, porque en muchos de sus cuentos describe, de vivir en Santa Beatriz y también en Miraflores, ¿no? Inclusive él va a estudiar en el Colegio Champañá de Miraflores. Va a estudiar también letras en la Universidad Católica y va a acceder pues a una beca de periodismo. Para él, esta beca de periodismo fue un antes y un después, porque esta beca le va a permitir a él ir a Europa, específicamente primero va a ir a España, donde iba a estudiar en la Complutense de Madrid. También se va a enfocar en lo que es periodismo, ahí en esa Complutense de Madrid. Y luego de ello va a querer ir a Francia, ¿no? Porque pues ustedes saben que Francia es conocido justamente por esos espacios literarios que va a tener, pues. Él, cuando llega a Francia, él se propone desarrollar una tesis, pero por cuestiones de la vida no va a poder completar sus estudios, tampoco va a completar la tesis, y pues eso va a conllevar a que él trabaje en otras cosas. Cosas como, por ejemplo, vamos a encontrar como vendedor, consejero, e inclusive va a cargar maletas, ¿no? Cosa que no tiene nada que ver con lo que él estaba acostumbrado a hacer. Eh, pero dice que esto también marca parte de su vida porque él va a experimentar cómo era el trato. O sea, él al ser parte pues de este grupo de personas que se las busca, que tiene que trabajar en cosas que no son de él, va a conocer, va a interactuar, va a experimentar con estas personas y esta mentalidad de personajes pues también marginales, ¿no? Porque veía cómo eran tratados, qué tipo de pensamiento tenían estas personas y todo lo demás. Entonces, él también va a aprovechar no solamente de conocer Francia, sino también va a ir a otros países europeos, como por ejemplo Alemania, claro, como tú dices, vivir el día a día, exactamente, ¿no? Va a ir a Alemania, va a ir a Bélgica y pues va a retornar ya al Perú luego. Cuando él llega aquí al Perú, él obviamente por la formación que tuvo, va a trabajar como profesor catedrático en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Pero como se dice, se quedó él con ese sinsabor de querer regresar y querer ya hacer lo que le gustaba, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Dice que después, en el año de 1962, va a regresar a Francia, ¿ya? Y ahí en Francia por fin va a poder ejercer lo que él quería, que era el periodismo y también la traducción. E inclusive él va a pertenecer a la embajada bueno, va a pertenecer a la embajada de Perú en Francia y también va a ser representante del Perú en la UNESCO. No, porque ya, como se dice, ya se había hecho conocido, ¿no? Por sus historias. Va a publicar varias novelas. Entre ellas vamos a encontrar la Crónica de San Gabriel y pues el cuento que también va a ser el más conocido, que va a ser La Palabra del Mudo. ¿Saben? Palabra del Mudo porque él decía pues que lo que él quería era transmitir lo que los marginados no podían decir, ¿no? Ese era su objetivo principal. ¿Ha recibido muchos premios? Sí, recibió innumerables premios. Uno de ellos es el Premio Nacional de la Novela, el Premio Nacional
de la cultura, pero es en el año de 1994 donde va a recibir el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan. Julio Ramón Ribeiro tenía un problema de salud muy fuerte, ¿ya? Se dice que este escritor pues le gustaba fumar demasiado y ya había sido hospitalizado anteriormente por este problema, pero terco, porque él decía que era parte de, o sea, él decía que el cigarro era parte de su vida, pues, ¿no? Entonces, en el año 1994 va a morir debido a un cáncer pulmonar que ya estaba muy grave, ¿no? Entonces, ahí va a terminar falleciendo. Chicos, eso es lo que vamos a ir encontrando aquí, un poco de la vida de este personaje, ¿no? Por eso se dice que es considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos del siglo XX. Va a ser escritor, periodista y traductor, y por ello también ha recibido un premio. A ver, vamos un poco con la parte de las características de su obra. Tenemos pues que sus cuentos se han reunido bajo el título La palabra del mudo, justamente porque el título va a representar a los que no tienen voz, a los marginados, a los olvidados, y justamente lo que les había dicho inicialmente, ¿no? Julio Ramón Ribeiro no solamente va a hablar del migrante, ojo, sino también se va a enfocar en aquellos que van a obtener pues la clase media, no representar cómo es, cómo son vistos. No sé si ustedes han escuchado del cuento Alienación. A ver, si por ahí me dicen si lo escucharon o no. Alienación. ¿Lo han escuchado o no, chicos? Alienación. Si no, no hay problema. No lo recuerdan. Ya no hay problema. ¿Qué significa alienar? A ver, vamos a primero contextualizar un poco el título. Alienar. Para ustedes, ¿qué es alienar? Juntar, ¿ya? Mezclar, ¿ya? A ver, para ponerlos un poco en contexto. ¿Han visto? Bueno, un poco se relaciona con esta película peruana de Carlos, ¿cómo se llama? Del famoso Cachín. No sé si han escuchado de Cachín, de Pataclown. Ya, ¿se acuerdan de Cachín de Pataclown? Ya. Él hizo una película en el cual él pues conoce a su esposa, bueno, a su futura esposa, y él, ajá, a su madre, ahí está, gracias Héctor, gracias. Y él quiso parecerse a los pitucos, ¿se acuerdan? Pero no tenía, él no era pituco, pues él vivía en el barrio vecinal, pero hacía de todo para parecerse a los pitucos, ¿no? Inclusive compró pues un, el esqueleto del pescado como para ponérselo como collar, ¿no? Ya. Alienar es intentar, como se dice, ser parte de un grupo al que sabes tú que no perteneces, no, pero haces hasta lo imposible para pertenecer. Eso es alienar, ¿ya? Para estar, como se dice, a la moda, para, para que te traten igual que el resto. Y justamente alienación va a hablar de ello, chicos. Ya vamos a hablar de Roberto López, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué va a pasar con Roberto? Vamos a encontrar un poquito acá lo que es Roberto. Roberto era un joven, ya que va a tener también esta característica, ¿no? O sea, uno blanquito no era. Eh, él dice que un día estaba jugando la pelota con sus amigos y la pelota cae al frente, ¿no? En otro espacio. Cuando él va a recoger la pelota, se da el encuentro con una chica muy hermosa. Esta chica, pues se dice que era muy blanca, tenía el cabello castaño, ¿no? Era hermosa esa chica. Entonces,
Roberto, pues al verla, se enamora perdidamente de ello y ahí va a conocer a la famosa Keka, ¿no? Y es más, él queda enamoradísimo de Keka y busca la forma de hacerle el habla y todo, pero Keka lo va a rechazar. O sea, ¿por qué? Porque obviamente Keka al mirarlo nada más a Roberto se dio cuenta de que no era blanco, ¿no? Además que se veía que era de una clase humilde, entonces Keka no quería obviamente interactuar con él, pues. Roberto también va a estudiar en el Colegio Guadalupe, donde pues ahí van a ver, pues como se dice, toda una convivencia de clases sociales, ¿no? Keka también, ¿ya? Pero como ella era blanca, pues simbolizaba, como se dice, la elegancia, ¿no? Todo lo que él podría lograr como que la mujer inalcanzable, ¿no? Entonces, la relación de ellos dice que Roberto, pucha chico, estaba tan enamorado que le escribía carta, la buscaba, le compraba regalos, pero Keka siempre lo rechazaba, ¿no? Y sus amigas le decían, oye, no, mira, Robertito te está escribiendo, ¿no? Ay, Keka decía, no, yo no me puedo fijar. Y Keka es despectiva, ojo con Roberto, porque Keka lo choleaba al pobre Roberto, no, yo no voy a estar con ese, decía, ¿no? Entonces Roberto, ¿qué pasa? Va pasando el tiempo, obviamente que él sigue pues enamorado de ella, pero se da cuenta pues que ya no es... ya no es solamente un enamoramiento, sino se vuelve, como se dice, una obsesión. A tal punto que él dice, a ver, ¿qué necesito yo para que Keka se fije en mí? Como veía que Keka salía con chicos blancos, que tenía carro, que tenían plata, porque Keka no era tonta, era muy astuta, ella se buscaba pretendientes con plata, pretendientes que iban pues a Miraflores, ¿no? Que jugaban, ¿no? En buenos lugares, ¿no? Entonces, él pensó también lo mismo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? Primero, dice que comenzó a trabajar. Roberto llegó al punto de comenzar a trabajar, este, y empieza a trabajar y junta su plata. Al comprarse toda su platita, compra ropa, ¿no? Y comienza a vestirse como los pitucos. No dice que las camisas así media florales, el chorcito, ¿no? Pero obviamente pues eso no genera nada, no generó nada en qué capturar. Decía, "Ay, este hombre está loco, ¿no?". Dos, comenzó a comprarle regalos también a la Keka, pero Keka también lo rechazaba, ¿no? También se dio cuenta pues que tenía que usar pues de alguna forma otro tipo de lenguaje, ¿no? Ustedes saben que pues a veces, aunque parezca un poco satírico, pero a los pitucos a veces se le dice, ¿no? Que tienen un lenguaje típico, ¿no? Una forma de expresarse, ¿no? Entonces Roberto también adquiría esa forma de expresarse, ¿no? Entonces, ya ahí se da cuenta de que pues Keka, por más intentos que él trata de hacer, ya Keka no le da ¿no? No le da bola, como dicen ustedes, ¿no? Entonces, eso va a generar en Roberto una frustración. ¿Por qué? Porque él va a decir, ¿cómo es posible de que esta mujer me haya rechazado, ¿no? Seguramente porque yo soy un inservible, seguramente porque soy un cholo, ¿no? Eso es lo que pensaba, porque eso es muy crudo, ¿sabes? Muy crudo el lenguaje que se establece en este cuento, ¿no? Y más aún porque se enteró de que Keka ya estaba por comprometerse con un inglés, ¿ya? Keka estaba empezando a salir con un inglés y pues, es más, el pobre Roberto llegó al punto de estudiar inglés también, ¿no? Y que él al estudiar inglés se le abren las oportunidades, por ejemplo, en un trabajo en Miraflores, ¿no? Dice que él veía que el hecho de hablar inglés, las personas le daban propina, pues, ¿no? Porque le servía obviamente a los extranjeros, a los pitucos, como llaman ustedes, ¿no? Y le daban su propina, ¿no? Y él también como que se vuelve creído. ¿Por qué? Porque en el trabajo las personas también le decían, oye, este Roberto está loco, mira cómo se viste, mira cómo habla, ¿no? Pero él no tiene nada, ¿no? No tiene nada de pituco, ¿no? Pero por qué él, ¿no? Se comporta de esa manera? Pero a él no le importaba.
A Roberto no le importaba, porque él decía, él se creía superior, porque él decía, no, yo voy a convertirme mejor, me voy a convertir en un gringo. Esa era la percepción de Roberto. Él, o sea, no encontraba su identidad, ¿no? Para él, ser peruano era lo peor, ¿no? Él quería aparentar ser otro, ¿no? Por eso que se habla de que hay una versión que él va a tener hacia lo peruano. Y pues eso va a generar que él comience a admirar la cultura norteamericana. Comienza a consumir productos estadounidenses, sigue trabajando en inglés, ¿no? Porque él quería ser gringo, porque pensaba que el hecho de ser gringo pues iba a traer reconocimiento, el amor, el éxito y todo lo demás. Entonces, él justamente en esta academia tras norteamericana, así es, en esta academia de inglés que él llevaba, conoce a un amigo que va a tener el mismo pensamiento que él, ¿no? De superarse, de quererse pituco, ¿no? De querer desafiar a los demás, ¿no? De sentirse superior. Entonces, los dos planean irse a Estados Unidos, porque los dos querían eso, irse a Estados Unidos, y dijeron, ya, mira, con el inglés que sabemos, acá juntamos nosotros esta platita, y ya, y nos vamos. Llegan a Estados Unidos, chicos, pero el problema viene de que no encuentran trabajo, sino que se dan cuenta de que el dinero que habían juntado prácticamente les duró una semana, porque en Estados Unidos todo es en dólares, es diferente la moneda, ¿no? No les alcanzaba, ¿no? Además, pues que los trabajos que ellos conseguían eran mal pagados, eran discriminados también en Estados Unidos. Entonces ellos buscaban, hicieron de todo, buscaban pues de todas maneras asociarse a esta sociedad estadounidense, ¿no? Pero no lo aceptaban porque en Estados Unidos el ser latino también era ser discriminado, ¿no? Y pues Roberto tenía todos los rasgos de latino, pues chicos, ya él tenía todos los rasgos de latino. Entonces, lo curioso acá es que él muere en su ley porque Roberto quería, no, hasta a pesar de que él sabía de que no iba a salir adelante solo, solamente ni con su amigo solos, él, a pesar de eso, no quería relacionarse con otros latinos. No, él decía, no, 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 yo no me voy a echar a perder, ¿no? Yo tengo que seguir relacionándome solamente con gringos, ¿no? Ya no me debo relacionar con peruanos, con otros latinoamericanos, no, 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 porque yo voy a ser gringo. Mira, hasta ahí estaba ese pensamiento bien marcado de Roberto, ¿no? Entonces, ya llega un punto en el que ya van a los extremos. ¿Por qué? Porque se comienzan a quedar sin plata, Roberto Consumido comienza a dormir en las calles de Estados Unidos como un indigente, no tenían para comer, entonces comienzan ellos a conversar y dice, ¿qué hacemos, no? Y su amigo le dice, mira, Roberto, ¿qué te parece el que nosotros formemos parte del ejército de Estados Unidos? Porque mira, si formamos parte de este ejército, vamos a tener dos aspectos importantes, ¿ah? Primero le dice, uno, que vamos a tener, pues, como se dice, la ciudadanía, porque esa era la promesa, ¿no? Si tú salías vivo del ejército, bueno, de la guerra y todo lo demás, te daban la residencia y ya no tenías que hacer tanto papeleo y ibas a encontrar trabajo rápido. Y dos, porque también ellos decían, pues, ay, voy a servir a mi patria, ¿no? Porque recuerden que ellos querían ser gringos, ¿no? Entonces pensaron también así, ¿no? Vamos a trabajar con la patria, ya, y así, pues vamos a quedar bien con Estados Unidos. Entonces se enlistan, van al ejército y lamentablemente ni bien se enlista, van a ser enviados a la guerra con Corea. Porque recuerden que hubo una guerra con Corea en Estados Unidos. Entonces ahí logran pues luchar, ¿no? Pero el destino lamentablemente es cruel. Ellos querían reconocimiento porque en su mentalidad era que iban a salir como héroes, iban a ser reconocidos, iban a regresar a Perú, ¿no? Siendo los héroes, los mejores, ¿no? Pero el destino fue así. ¿Por qué? Porque Roberto muere en la guerra, va a morir en la guerra y jamás alcanzó lo que él esperaba, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que todo el sacrificio que hizo a lo largo del tiempo fue un sacrificio totalmente inútil.
Y su amigo que sí llega a estar, como que se dice, a salvarse, pero el destino hizo que el amigo, pues, si bien estaba vivo, perdió la pierna, ¿no? Su amigo dice que vino a las justas a Perú, porque lo regresaron, porque él no aguantó estar en Estados Unidos, y pues regresa sin pierna. Triste, y dice que va a visitar a la mamá de Roberto, y le cuenta pues que Roberto había muerto, y su mamá pues llora desconsoladamente porque ese fue el destino que su hijo eligió. Así es el destino. Su mamá siempre le decía, hijito, ¿no? Por favor, déjate de locuras. Pero Roberto era terco, Roberto quería estar ahí, 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 ahí. Y ahí, por ejemplo, que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo es el destino? Eso les digo, ¿no? Estamos encontrando aquí un personaje que es parte de la sociedad, de la sociedad baja, y además, pues también un marginal, ¿no? Y pues vemos que el destino o el relato marca, pues, lo que es el fracaso. Tenemos a un Roberto, pues, que pensó en una idea, pero terminó fracasando, ¿no? Ahí está, alienación. Entonces, por eso decimos, aquí en este cuento vamos a retratar, pues, esta voz de los marginales. En cuanto a las características de Julio Ramón Rivero, como les he ido contando la historia, vamos a ir nosotros identificando que el relato va a ser lineal. Acá no va a haber innovaciones de técnicas narrativas, no, sino que va a cumplir con su inicio, su nudo y su inicio, desarrollo y su conclusión. No hay complicaciones técnicas aquí. Dos, la temática, recuerden que va a ser urbana y costeña, porque estamos hablando de lo que sucedió aquí en Lima, pues, ¿no? Y qué tipo de problemáticas están coexistiendo aquí en la parte urbana, ¿ya, chicos? Asimismo, vamos a encontrar que la actitud del narrador es escéptica en relación con el entorno social que rodea al personaje, ¿no? Justo lo que le decía, ¿no? Esta actitud del narrador, ¿cómo es? No es que vamos a permitir pues un final feliz, ¿no? Sino que el narrador va a ser como que el testigo de todo lo que le va a pasar, ¿no? Al personaje para lograr ese objetivo. Vemos, por ejemplo, en el caso de que vimos de Roberto, ¿no? Que hizo de todo para lograr ese objetivo, pero el final termina siendo bastante triste, ¿no? Que tenemos ese punto escéptico. Y vamos a representar dos mundos aquí, que Rivero lo va a marcar bien, que una parte va a ser la parte oficial y otro va a ser la parte marginal, ¿no? Hacer el contraste de estos dos mundos, ¿no? Ah, me olvidaba contarles, antes que se me vaya. Keka, ¿se acuerdan de Keka? Que era el que Roberto estaba enamorado de Keka. Keka dice que se casa con el inglés, pero que el inglés la maltrataba a Keka. Dice que le pegaba. Y Keka no entendía, dice que por qué, ¿no? Pues, mire, porque Keka, por el hecho de ser blanquita, de cabello castañito, ya se creía la muy, ¿se acuerda? Ya, Keka dice que su marido le pegaba y su marido también la choleaba, dice, ¿no? O sea, la que ella termina, porque ella inicialmente comenzó a cholear, termina siendo choleada por su esposo, ¿no? O sea, como diciendo, ese es el karma, ¿no? Mira lo que hiciste, ahora eso se te devuelve a ti también. Ahí también vemos el destino de Keka, ¿no? Ahí, antes que me olvidaba de lo de... Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la historia de alienación? ¿Les agradó, más o menos? ¿Estuvo interesante? Hay más historias, pero ya, muy bien. Carol me dice mis check, check. Una historia que se asemeja mucho a la realidad. Bueno, sí es cierto en algunos aspectos, ¿no? Todavía vemos que hay un poco este término de alienación en nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, chicos. Ya hemos visto las características de Julio Ramón Ribeiro y vamos a ver, pues, un poco lo que es la lucha de los personajes marginales en la obra, pues, ¿no? Vamos a encontrar, uno, la marginalidad y personajes, porque recuerden que el hecho de que los migrantes lleguen es una lucha constante, ¿no? El querer surgir, el querer, no pasar esas penurias, ¿no? Voces olvidadas,
porque obviamente Ribeiro lo que quiere es dar voz a los que no son escuchados, pues, ¿no? Pero también revela, pues, no solamente no ser escuchados, sino también la parte interior, ¿no? Que pueden sentir estos personajes, cuál viene a ser el sufrimiento, ¿no? Qué situaciones van a ir encontrando. Además, pues, como bien dice, la historia va a reflejar las penurias cotidianas, ¿no? De todos estos personajes, ya sea del marginado, puede ser un hombre de clase media baja, como también el provinciano. Y hay una crítica social porque critica abiertamente la indiferencia del sistema hacia los pobres. O sea, si bien, como justo les decía, ¿no? Ahorita Odría lo que trataba era acercarse al pueblo, pero no fue suficiente. O sea, lanzó una promesa que trató de cumplir, pero no esperó las consecuencias. Entonces, Odría tampoco podía abarcar todo, ¿no? Entonces, de todas maneras generó este caos. Y el Estado, pues tampoco que ayudara, no es que no ayudaba, ¿no? O sea, dejaba como que sean marginados, que sean maltratados, que le paguen cualquier miseria, ¿no? No había, como se dice, leyes laborales adecuadas para estas personas, ¿no? Eran tratados como quería la persona, pues, ¿no? Bien, ok, listo. Bien, chicos. Vamos entonces ahora sí a empaparnos un poco con la obra de Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos sin paz. Ya seguramente esta obra ya la habrán leído ustedes en el colegio, han escuchado, está un poquito pequeña, a ver, voy a tratar de hacer un poquito más grande. A ver, para ver, ¿se nota la diapositiva? ¿Pueden leer, chicos, o no pueden leer la diapositiva? ¿O está muy chiquito? A ver, ¿se puede leer? Sí, ok. Sí, está bien, ya. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Ya, chicos, ya, vamos a iniciar. Entonces. Primero vamos con este personaje llamado Dos Santos, que era el abuelito, que tiene este personaje un aproximado de 70 años, ¿ya? Dos Santos pues vive en un, como se dice, en un corralón con sus dos nietos, Efraín y Enrique, ¿ya? Se dice pues que los niños eran despertados antes del amanecer, ¿no? Se le buscaba que se laven la cara en la sequía y el abuelo dice que los recibía pues con una taza de café y por ahí pues por ahí unas que otras migajas de... Obviamente por esta descripción sabemos que los niños estaban totalmente desnutridos. Además, pues que tenían la ropa que les quedaba suelta, la ropa remendada. ¿Qué pasa? Que el abuelito en este corralón no tenía, como se dice, lujos. Lo único que él se aferraba mucho era a su cerdo, que ahí tenemos al cerdo pascual. Porque en su pensamiento del abuelito era, pues, vendo el cerdo y voy a tener, pues, dinero. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que engordar al cerdo. Entonces, lo mandaba a los pobres muchachos a recoger basura y pues estos chicos pues cuentan un poco la experiencia de que no era fácil. Uno, porque tenían que salir y recoger la basura antes de que pasara el camión de la municipalidad. Dos, que además de eso no eran los únicos, ya, que recogían basura. También tenían que competir ellos contra otras personas que también recogían y también con las amas de casa. Dice que muchas de las señoras los botaban porque dice que les desordenaba y les ensuciaba el espacio, ¿no? Entonces, siempre que ellos llegaban, pues, recuerden que estamos hablando de niños de entre 7 a 11 años, pues, ¿no? Siempre que ellos llegaban a casa con la cubeta, el abuelo los reprendía, dice que los gritaba, les trataba mal, les decía que lo que habían traído no era suficiente, ¿no? Y ellos buscaban la forma de que día a día, pues, empiecen ellos a traer un poco más, ¿no? Hasta que un día descubren, pues, un lugar que se llama el muladar, que era el espacio, pues, donde todos los camiones de basura botaban ahí el desperdicio. En el muladar, pues, ellos se van a encontrar con otros visitantes, y estos visitantes, pues, son los famosos
gallinazos. Por eso se dice que ellos parecían unos gallinazos sin plumas porque eran igual que los gallinazos, ¿no? Les gustaba ir por el muladar y recogían pues la basura como podían y a veces hasta se tenían que pelear con los gallinazos. Cuando ellos llegan a casa, llegan con la cubeta totalmente llena. Y eso fue pues lo que el abuelo por fin se puso feliz, por fin ya no les gritó, a veces se puso alegre y les dijo, pues espero que al día siguiente sea igual, que me traigan también la cubeta llena. Le dio todo al cerdo pascual y el abuelo estuvo tranquilo. Pero tenía que pasar una tragedia, pues sí, de todas maneras. En una de las visitas, Efraín, pues lamentablemente en la planta del pie se le va a incrustar un vidrio. Y pues como puede, va a llegar a su hogar. Cuando ellos llegan a la casa, van a encontrar a su abuelo conversando con el carnicero. Y justo el abuelo ya estaba como que se dice dando una propuesta, en la cual iba a consistir pues que el carnicero iba a regresar en 30 días y si el cerdo pesaba de cierta cantidad, se lo iba a comprar a un buen precio. Entonces el abuelo estaba feliz porque dijo ya, y más aún porque estos muchachos ya me están trayendo pues no la basura, entonces estamos bien. Entonces, al día siguiente, no le dijeron nada al abuelo, pero al día siguiente, obviamente la pierna de Efraín pues estaba totalmente hinchada, se le había infectado el pie. Entonces el abuelo se volvió loco, pues el abuelo comenzó a decir, "Ay, no, ¿cómo no? Ahora tengo una cubeta menos, no son unas basuras, porque así lo trataba horrible, ¿no? Ustedes no saben nada, vienen acá solamente a estorbar, a quitarme el dinero, ¿no? Pero entonces Enrique, que era el otro hermanito, le dice, abuelito, pero no te preocupes. Yo voy a traer la parte de Efraín. El abuelo le dice, ¿estás seguro? Sí. Y así va. Dice que Efraín pues va, pero no era igual, porque también a él le pesaba la cubeta y era más difícil porque estaba solito. Entonces ahí se va a encontrar con un perrito en este muladar. Este perrito lo va a ayudar en el aspecto de que va a botar a los gallinazos y con el olfato le va a mostrar, pues inclusive como dice la comida no estaba tan podrida, ¿no? Por ahí dice que el pobre muchacho por el hambre se comía y le daba también al pobre perrito. Entonces ellos regresan, feliz porque obviamente Efraín regresa con las cubetas llenas, ¿no? ¿Ya? Y eso va a generar que el abuelo esté feliz. Pero cuando ve el perro, eh, eh, obviamente le grita pues horrible, Enrique le grita horrible y le dice, pues no, ¿por qué me estás trayendo un perro? ¿No ves que no tenemos para alimentarnos a la justa, podemos los tres comer, le dice, ¿no? Y este perro va también, es una boca más, ¿no? Entonces Enrique le dice, por favor, le dice, abuelito, mira, no te preocupes, el perro va a comer de lo que tú me des. Así sea poquito, va a comer, no te preocupes. Pero él me ha ayudado, ¿no? Este perrito me ha ayudado a que de alguna forma ustedes puedan comer el cerdo pascual. Si me quitas al perro, entonces también me vas a quitarme a mí. Si el perro se va, yo también me voy, le dice. Yo no voy a abandonar a este perrito que me ha ayudado tanto. Entonces el abuelo a regañadienta, pues dice, ya, acepta que se quede el perro, ¿no? Pero como que en su mente estaba, ay, espero que este niño no se enferme, dice, ¿no? Como que ya estaba él en su pensamiento de lo que pueda pasar. Entonces, Enrique amanece también muy mal, porque dice que el día anterior había una neblina, estaba lloviznando y el pobre pues había salido con un simple polo, no tenían recuerdo en ropa. Y pues comenzó a toser y estaba hirviendo de fiebre, no podía pararse el muchacho. Entonces el abuelo estaba desesperado. El abuelo dijo que eran unos inútiles, que cómo no van a salir, ¿no? Los dos estaban muy mal. Entonces el abuelito dijo, bueno, si ustedes no pueden hacer un buen trabajo, lo voy a tener que hacer yo. Yo mismo voy a tener que hacer las cosas aquí en esta casa, dijo, ¿no? Y salió el almularse, como él tenía un pie de palo, ¿ya? Se puso su pie de palo y sale, pero dice que no aguantó nadita,
no tenía la energía, dice que llegó tarde, que ya el camión de la basura se había llevado todo, no podía, le dolía el pie, el caminar con la pata de palo, entonces regresó, ¿no? Regresó y dice pues que ese día el cerdo pascual no comió nada. Pero lo que sí se escuchaba pues sus gruñidos porque dice que se moría de hambre el cerdo y se pasaron todo el día escuchando el gruñido. Y además que el abuelo pues los castigó de qué forma que no les dio ni un plato de comida, ¿no? Los mató de hambre ese día. Al día siguiente pasó lo mismo, ¿no? Los chicos seguían mal. El abuelo dice que le decía, ya, a ver, ponte un trapo, trata de salir, ¿no? Pero le dice, no, abuelito, yo no puedo. Ni lavándome la herida, ni poniéndome el trapo, puedo pararme. No puedo, le decía. Entonces el abuelito ya, el segundo día igual. Se volvió a poner la pata de palo, trató de salir, pero no llegó a conseguir mucho. Casi nada trajo en la nube. Pero al tercer día ya no podía aguantar, porque recuerden que el sonido que hacía el cerdo era insoportable, dice, ¿no? Era como un recordatorio de que tenían que salir y que tenían que darle de comer al cerdo. Entonces el abuelo agarró, dice que le dijo, ya no podemos estar así, ustedes son un par de holgazanes, ¿no? Ya tienen que levantarse, ¿no? Y agarró una vara y comenzó a pegarle a los nietos, ¿no? Entonces sus nietos, dice que el pobre Enrique, así todo mal, tosiendo con la fiebre, le dice, abuelito, ya no nos peguen, le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a salir, así enfermito yo voy a salir, pero ya no le pegues a mi hermanito está mal, mira su piel, le dice, está, ¿no? Todo rojo, todo hinchado, abuelito. Entonces le dice, ya, entonces si vas a salir, sal de una vez, le dice, porque yo necesito alimentar a mi cerdo. Entonces, sí, Enrique sale, y pues regresa, obviamente, no con las cubetas llenas, pero al menos con algo, pues, ¿no? Pero cuando regresa, encuentra a Efraín llorando. ¿Qué había pasado? Que Enrique había dejado a su perrito Pedro cuidando a su hermanito. Y cuando llega, dice, ¿por qué Enrique llora, no? ¿Dónde está Pedro? Dice, ¿dónde está Pedro? No lo encuentro. Y su hermano le dice, el abuelo le ha hecho algo al perro, le dice, el abuelo le parece que lo ha matado. ¿Qué? Le dice, ¿cómo es eso? Es que lo que pasa es que el abuelo entró al cuarto y quiso, me quiso pegar y Pedro me defendió. Pedro le quiso morder al abuelo y el abuelo agarró la vara y se escuchó, dice, un golpe y al perro aulla. Sí, yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó, le dice. Entonces Enrique va y lo confronta a su abuelo. Dice, abuelito, ¿dónde está mi perro? No, ¿dónde está mi perro? Dice que el abuelo estaba sentado y no reaccionaba, que Enrique lo zamaqueaba, que Enrique lo agarraba, abuelito, ¿dónde está mi perro? ¿No? Y el abuelo lo único que hacía era mirar el corralón donde estaba Gade. Entonces Enrique cuando voltea y mira bien el corralón, ahí va a ver pues que estaba la cola y parte de las patas del perro. Que había hecho el abuelo, pues ya podemos imaginar, había matado al pobre Pedro y se lo había dado a Pastor, ¿no? Entonces ahí pues obviamente Enrique se molesta y comienza a decirle, pero ¿por qué, abuelo? ¿Pero por qué? ¿No? ¿Qué te hizo el perro? ¿No? ¿Qué te hice yo? Lo único que quería era, el perro era cuidarnos, protegernos, porque es mi perro, le dice, ¿no? Y Enrique agarra la vara, va a agarrar la vara y le va a decir, ¿no? Desde atrás, abuelito, mira, abuelito, voltea. Pero el abuelito estaba como que no reaccionaba, no solo miraba, dice el corralón. Entonces Enrique dice que una de esas el abuelo voltea y Enrique le golpea con la vara, le da en el rostro. Y el abuelito ahí lo que va a hacer es perder, ¿no? El equilibrio y se le va a romper la pata de palo que tenía y se va a caer en el muledar, en el corralón, perdón. Entonces Enrique pues le dice que va corriendo y le dice a su hermano, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir, le dice, porque acá
¿Pero dónde? ¿Dónde? Le dice Efraín, ¿dónde vamos a ir, hermanito? No sé, a un lugar donde podamos comer, a un lugar donde podamos estar tranquilos, pero vámonos de aquí, ¿no? Obviamente, Efraín no podía caminar, sin embargo, Enrique hizo el esfuerzo y carga a su hermanito, ¿no? Dice que se va a escuchar eh, el sonido como si estuvieran batallando en el corralón, ¿ya? Y pues ojo, se infiere, no es que se diga en el texto, sino que se infiere, se deduce que el Pascual, el cerdo Pascual, se comió a Don Santos, ¿ya? Eso es lo que se está infiriendo, porque se escucha la pelea, la lucha entre el cerdo con el abuelo. Y pues los dos niños salen del lugar, dejando atrás, pues como dice aquí, la misteria y el oro. Y ahí pues hablamos, chicos, del cuento Los gallinazos y penas. No, no especifica que murió, sino como les digo, o sea, en el cuento al finalizar se dice que se escucha pues una batalla en el corralón, ¿no? Una batalla y entre el abuelo y Pascual, ¿no? Porque se escuchan los gruñidos de Pascual y un hombre luchando. Entonces se supone de que se puede dar este final, pero no especifica. Ya, así que tengan cuidado eso porque a veces viene el examen de admisión como una afirmación, ¿ya? Pero no podemos afirmar eso porque no está en el texto de manera literal. ¿Ya, chicos? Así que hay que tener cuidado con este aspecto. ¿Ok? Bien, bien. ¿Qué vamos a ver aquí en el comentario? Pues uno, la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso. ¿No? Cuando hablamos pues de seres indefensos, pues tenemos a los niños y obviamente también pues el sacrificio del pobre perrito Pedro, pues, ¿no? ¿El cerdo qué va a simbolizar? La posibilidad de un desarrollo económico, porque recuerden que el abuelo pensaba pues que vendiendo el cerdo, alimentándolo, engordándolo, pues iba a tener, como se dice, una ganancia, ¿no? Por eso se aferra tanto a este cerdo. Y pues la urbe que sacrifica y oprime al marginal, ¿no? En el sentido pues de que vemos cómo la ciudad, ¿no? Cómo va a buscar someter. Esto me hace recordar un poco este libro, no sé si han escuchado de la vaca. Hay una historia también de la vaca que habla también de eso, ¿no? De cómo a veces el hombre se aferra, ¿no? Nos aferramos a algo que tiene que morir para recién salir adelante, ¿no? Entonces, el cuento que va a reflejar uno la miseria humana y social que vamos a encontrar entre la explotación del abuelo, pues, ¿no? Siendo él, inclusive, el abuelo debería proteger, ¿no? A estos muchachos, pero no vemos esa protección, sino cómo es el maltrato, ¿no? El trato que va a tener. Y también el tema del fracaso, justo lo que yo les decía, ¿no? Estamos ante esa mirada escéptica, ¿no? A pesar de ser una historia, como si es un poco infantil, estamos encontrando, pues, que no es el final que uno espera, ¿no? No es un final exitoso, es otro final de fracaso, ¿no? En el cual se va a mostrar a través de las esperanzas también de los pobres personajes, ¿no? Personajes, pues, que no van a tener, como se dice, ese final feliz. Ya, chicos. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo? A ver, ¿sí? Sí, Nicole, te escucho. Ah, ya, ok. Ya, chicos. Perfecto. Bien, ahora vamos a enfocarnos ya en la generación del 50, pero desde el punto de vista de poesía. Ya vamos a hablar de la poesía que vamos a ir encontrando. Y es que este tema de poesía en la generación del 50 va a estar dividido en dos aspectos. Uno, vamos a encontrar el aspecto de la poesía pura como tal, en el que vamos a ver pues que se va a enfocar en la parte estética, en la creación literaria, en el arte poético. Y luego vamos a tener el aspecto social, en el cual va a hablar de la lucha de clases,
de los compromisos también políticos que se dieron en la época. Nosotros el día de hoy vamos a enfocarnos en Blanca Varela, ¿ya? Que pues tuvo una poesía, como se dice, un poco sonada, un poco curiosa, un poco revolucionaria, porque recordemos que Blanca Varela pues tenía un pensamiento, como se dice, feminista, ¿no? Entonces eso también llamó mucho la atención en la época, ¿no? Cómo ella pensaba, miraba la... Vamos primero a conocer un poco de su vida. Blanca Varela va a nacer en Lima en el año de 1926. Ella va a nacer en un lugar que es cerca al mar, específicamente en el lugar de Supe. Va a estudiar letras y educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se dice que ella nace pues en un entorno familiar intelectual y también un entorno artístico, ¿no? Su mamá era pues también conocida, se dice que su mamá también era compositora y letrista de música criolla peruana, por lo que ella pues va a nacer o va a presentar esa sensibilidad artística. Y siempre estuvo desde muy chiquitita relacionada pues a la literatura, al arte y a la reflexión crítica, ¿no? Cuando ella estudia en San Marcos, va a conocer a su esposo Fernando de Cislo, que era un pintor reconocido en la época. Y no solamente ello, chicos, sino que también en San Marcos ella va a tener, como se dice, eh, va a contactarse con personas intelectuales y extranjeras que eran muy conocidas ahí en la época. Y va a consolidar también un poco lo que es su vocación poética. Ella, pues, en la década de 1950 va a viajar a Europa. Estamos hablando específicamente en Francia, ¿ya? Específicamente en Francia, y ahí pues va ella obviamente a contactarse con otros personajes surrealistas, ¿no? Sé que ella era muy amiga de Octavio Paz, que Octavio Paz fue uno de sus, en los que le impulsó a la literatura, estuvo también con Jean-Paul Sastre y obviamente con Simón de Beauvoir, que ellos pues tenían, como se dice, este tono o estas ideas un poco existencialistas, ¿no? Entonces, tener este contacto con estos tres personajes va a tener va a generar en ella una mirada un poco crítica, introspectiva también sobre el sentir del hombre, un poco universal, y se va a alejar, como se dice, del sentimentalismo normal, ¿no? De la parte romántica, ¿no? Sino va a ser más reflexiva en cuanto al ser y su existencia, ¿ya? Además, su poesía pues va a presentar algunas que otras características que justamente vamos a ver ahorita aquí. Ella va a tener diversos premios, diversos reconocimientos, como el Premio de Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2007 y también va a recibir un premio por el Ministerio de la Mujer por justamente la defensa de las mujeres. Como le digo, ella tenía un pensamiento un poco feminista, se diría, ¿no? Y hablaba mucho de esto de que se tenía que cambiar un poco el pensamiento sobre la mujer, ¿no? Eh, en cuanto a lo que viene a ser características de su obra, ya vamos a encontrar aquí, permíteme un poquito, ya. Uno, el lenguaje depurado. Ella decía que la poesía no debe tener adornos, ¿ya? Esta es la primera característica que ella va a encontrar. Poesía no tiene que tener adornos, ni cosas tan impactantes ni grandilocuentes, ¿ya? Eso por eso hablamos de un lenguaje depurado. Más que nada es un lenguaje sencillo y directo. Dos, hablamos también del escepticismo y pesimismo que también encontrar. Como justamente por ahí me dijeron mis pesimismos, también vamos a encontrar en Blanca Varela, sí. Vamos a encontrar también ello, ¿no? Que es que se utilizaba pues un poco estos elementos, como se dice, surrealistas, ¿no? Eh, como ella hablaba mucho del aspecto existencial, porque hablamos mucho de este tono existencial, ella cuestiona un poco al ser humano, cuestiona cómo es el ser
o cómo el ser debe ser en el ámbito social. Entonces, ella al ser existencialista, al enfocarse en el ser, también, chicos, vamos a encontrar pues que va a tener, como se dice, va a buscar un poco simbolizar, y por lo mismo también vamos a ver esta característica que les mencioné, que es el escepticismo y el pesimismo que van encontrando en sus poesías, pues, ¿no? Después tenemos preferencia del verso libre. Ella pues no va a tener en cuenta pues la cantidad de versos, no. Ella, si ustedes se percatan, como vi por ahí, vi en el simulacro, en su poesía ella no va a utilizar comas, no utiliza puntos, ella escribe todo de corrido y a través de, sin una cantidad numérica tampoco. Se habla de un estilo silencioso, expresivo, porque ella, pues, de alguna forma lo que buscaba era mostrar, a ver cómo decirlo, buscaba mostrar la idoneidad, o sea, de alguna manera lo que ella quería. Chicos, ¿me escuchan? No sé qué pasó, ¿me escuchan? Sí, profesora, se escucha. Ay, perdone, no sé qué pasó, ahora no puedo acceder al chat. Ya. Ya, vamos a ir avanzando. Me quedé en Blanca Valera. Ya, un poco lo que era la parte de sus características. Ya les explicaba. Entonces, en Blanca Valera vamos a encontrar justamente lo que le decía, este tono existencialista. No va a hablar sobre la vida del ser humano, sobre su soledad, va a enfocarse en el vacío, en su muerte, en la identidad. Va a haber un cuestionamiento fuerte, ¿no? No se ve la diapositiva, ya, ok. Espérenme, hijos, espérenme un ratito. No sé qué le pasó a mí. Ah, no puedo. Ay, chispas. A ver, un ratito. Voy a salir un momento y regreso, pero para que pueda compartir la diapositiva, no sé por qué no puedo. Un ratito. Ya, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Chicos, mil disculpas, no sé qué pasó. ¿Me pueden escuchar, verdad? Ahora sí creo. Ya. Vamos a continuar. Ya. Entonces, como les decía, vamos a ir encontrando pues un poco lo que es esta parte existencialista, ya el cuestionamiento del ser, la soledad, la parte de la muerte también, que va a ser parte de su característica, ¿ya? Otro aspecto que también va a reconocerse mucho de ella, que no se evidencia. Otro es la parte del silencio expresivo, que era justamente lo que estaba intentando explicar. Bien, obviamente vamos a ir viendo
ya, en la parte de silencio expresivo, ya, mostrar un poco de la realidad, ya, o sea, cuando decimos un silencio expresivo es como que el poema dice tanto de lo que, por lo que calla como por lo que no, o sea, lo que él quiere es como que, la que ella quiere, perdón, es como que el silencio se convierta en algo de alguna forma significativo, ¿no? Por eso se dice que ella va a utilizar la palabra idónea, donde va a brindar la lucidez de los significados. O sea, va a buscar darle al silencio de manera metafórica nuevos significados. Por eso se dice ya el silencio expresivo, ¿no? Después tenemos rechazo al tono confidencial y melodramático. Ya, como ella decía, ¿no? Yo no quiero o yo me voy a alejar de todo lo que es lo sentimental, porque la literatura no tiene que tener adornos, tiene que ser más sencillo. Entonces ella va a rechazar lo que es la parte excesiva, ¿no? O sea, si bien vamos a hablar de la parte del existencialismo, vamos a abarcar un poco la parte emotiva. Ella va a querer quitar toda esta parte emotiva, ¿no? O sea, la parte excesiva, ya. Yo no voy a irme a esos excesos. Por eso que también dice que ella era un poco antirromántica, no buscaba esos excesos, ¿no? Va a preferir más que nada, como se dice, una voz un poco más crítica, ¿no? Una voz más austera, ¿no? Entonces ahí vamos a ir encontrando pues esta parte del tono confidencial y el melodramático, ¿no? Rechaza todos esos aspectos. A ver, miren, para entender un poco más, primero vamos con el título, Canto Villano. Se dice que canto villano es un oxímoron. ¿Por qué? No tanto fría, no podríamos decirle a Edison que es totalmente fría, sino que ella es un poco más directa. O sea, toca temas existenciales que de todas maneras van a generar una reflexión del ser, de la muerte, de la existencia del ser humano, pero ella lo va a transmitir no de una manera excesiva, como suelen hacer algunos poetas, ¿no? Que hablan de estos temas, ¿no? Como por ejemplo lo vimos en el barroco. No, ella va a ser más directa, va a evitar, como se dice, adornos, va a evitar, ajá, se podría decir un poco la parte racional, ¿no? Pero también vamos a ver, obviamente, la parte del estilo literario. Vamos a ver esta parte lírica, pero no en exceso, ¿ya? No en exceso. Ella era un poco más directa en mostrar este tono existencialista. Chicos, a ver, oxímoron. Como bien dice, canto, lo elevado de la poesía y villano, lo ordinario de la existencia humana. Ahí tenemos un oxímoron. Por ejemplo, ¿qué será el oxímeno? Es una figura literaria, el oxímeno es una figura literaria en el cual se va a vincular, como se dice, conceptos opuestos. Por ejemplo, eso lo hemos visto en Vallejo. Yo te digo, ay, es que está esta dulce amargura. ¿Qué pasó cuando dije dulce amargura? ¿Dos oposiciones o no? Ya, ahí tenemos un oxímeno, ¿no? O como por ejemplo dice, tuve una dulce pesadilla, una tierna pesadilla. Ah, hay dos conceptos opuestos. Ahí tenemos el famoso oxímeno, ¿no? Entonces aquí canto, pues que se dice que es lo elegante, lo que va a elevar la poesía, y villano, pues la existencia del ser humano. En esta obra Canto Villano vamos a encontrarnos con dos aspectos, ¿no? Uno que es Ojos de Ver, que es la primera parte, el cual va a tener 7 poemas que van a resaltar un poco por la brevedad que va a presentar. Justamente en el simulacro le vino uno de estos poemas que vieron que era cortito, era simplemente 3 versos nada más. Entonces ahí tenemos esta parte del Ojos de Ver. Y Canto Villano, que ya van a ser 13 poemas, que pues estos poemas ya van a ser, como se dice, de mediana a larga extensión, ¿ya? Para entender un poco más el significado de Blanca Valera, vamos a hablar también de estos dos temas, ¿ya? Uno, ella va a hablar mucho del materialismo del ser humano y el silencio como espacio de resistencia de la mujer. Justo y lo que yo les decía, ¿no? Ella era conocida por tener un poco estos aspectos feministas, ¿no? Que a veces a mucho de las personas como que no les agradaba, ¿no?
pero pues ella vino a revolucionar, ¿no? Recuerden que ella vivió hasta el 2009, ¿no? Y hasta esa época, pues ella era muy defensora, como se dice, de los derechos de las mujeres, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de la materialidad del ser humano? Porque recuerden que el ser humano, ¿cómo es? Cuando hablamos de materialidad, chicos, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? A ver, se habló de Cuerpo. materialidad al cuerpo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Brazos, huesos, ¿verdad? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ok, cuando, claro, como tú dijiste, en la materialidad del ser humano, el ser humano es presentado pues no como un todo, sino como un cuerpo, un carne, o sea, como lo que es una persona que puede cometer errores, una persona que puede sufrir de soledad. Nosotros como seres humanos no andamos todo el tiempo tristes, chicos, a veces nos da, como se dice, nuestro momento de, ¿no? De soledad, de reflexionar de nuestra existencia, de nuestra muerte, ¿cierto? Entonces ahí se va a hablar de eso, ¿no? No es ser humano como alguien idealizado, no, sino como alguien que puede presentarse como un cuerpo, como una materia, ¿no? Alguien como que, por ejemplo, como es nuestro cuerpo, no siempre es fuerte, sino el cuerpo cómo se va a ver, ¿no? Que el cuerpo a lo largo del tiempo va siendo un cuerpo frágil, va a ser un cuerpo pues sometido a que al tiempo y también a la muerte, ¿cierto? Y pues no vamos a idealizar al hombre, no se va a dar, como se dice, esa postura romántica del hombre, no. Blanca Valera, al contrario, lo que ella busca es mostrar un poco la realidad, o sea, como que el cuerpo también puede albergar dolor, el cuerpo también se desgasta, el cuerpo también tiene verdad, ¿ya? Eso es lo que Blanca Varela habla en este tema de la materialidad del ser humano. Y lo segundo que yo les dije, que es el silencio como espacio de resistencia de la mujer. Acá este tema pues habla de que el hecho de que la mujer esté en silencio no significa que la mujer sea pues pasiva ni sumisa, ¿ya? Eso es importante aclarar. Como le digo, tiene un poco este pensamiento feminista, entonces ella no habla de que la mujer no debería ser así, ¿no? No es pasivista ni sumisión, ¿no? Asimismo, también es una forma, pues, de ella resistirse al lenguaje dominante, porque ella decía que el lenguaje predomina más en el patriarcado, ¿no? Que el lenguaje tradicionalmente es masculino, ¿no? Y que callar significa también a veces no aceptar, ¿no? El que cuando yo callo no significa que yo me estoy callando porque ya, sí, te voy a dar la razón en todo, no, sino que también callar puede tener otro significado, como por ejemplo, yo me estoy callando para no aceptar lo que tú dices, ¿no? Como que me callo, pero no para darte la razón, sino me callo porque simplemente no concuerdo contigo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Con el término de el silencio como espacio de resistencia de la mujer, ¿no? Sí, entonces, ¿ella qué dice? Pues la mujer, no es simplemente, la mujer es lo que va a aplicar, lo que va a confesar, sino la mujer también tiene aspectos que no va a decir, ¿no? Y el silencio justamente va a ser una afirmación y parte de la dignidad de la mujer. No sé si me dejo comprender, chicos. ¿Está claro esta parte de los temas de la obra de Blanca Varela? Mi sobre Canto Villano habla sobre la maternidad, la familia y lo femenino, o solamente de lo femenino. No. Habla del aspecto femenino. O sea, de la Ya. maternidad y la familia no. Sí, o sea, lo que pasa es que Blanca Varela dice de que a veces, por ejemplo, el término maternidad está muy impuesto por la sociedad, ¿no? O sea, dice de que no es que sea malo ser madre, pero no debería ser obligatorio. O sea, esa es la posición de Blanca Varela, ¿no? Claro, la mujer hace un excelente trabajo siendo madre, ¿no? Pero también el hecho de ser madre, ¿qué pasa? ¿Qué genera en la mujer? No todo es bonito, ¿no? También va a generar, como se dice, frustración, pero desde el punto de vista de mujer, pues. Y ella decía, ¿no? Las mujeres a veces no, entre mujeres nos entendemos, pero a veces el hombre
que justamente es el dominante en la sociedad, le cuesta entender a la mujer, ¿no? Esa es la postura de Blanca Varela. Ok, ¿Sí, pero Carol? no sería un tema entonces la maternidad y la familia. La maternidad, sí, también es un tema para Blanca Varela, pero no, como te digo, no desde un punto de vista, idealizada. No, ella no Ay. idealiza, no idealiza. A ver, ¿Y no, empleaba letras o bases criollos para parodiar Blanca Varela? parodia, Blanca Varela no tiene parodia, hija. No, no parodia nada, ni No, nada. no parodia, no, Blanca Varela no parodia. Ya. Ok. Por ejemplo, acá tenemos canto villano, dice, ¿no? A ver, espérense, no sé por qué no se ve. Ahí, a ver, voy a achicarlo un poquito. Ya. La preponderancia del cuerpo femenino y su espiritualidad corporeizada rompen con la cotidianidad de los valores familiares. Dice, y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla. Como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante. En el plato vacío, Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas, tantas historias, negros indigeribles, milagros, y la estrella de oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe, es la gana del alma, que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece. En su cielo de carne, mea culpa ojo turbio, mea culpa negro bocado, mea culpa divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. A ver, ¿qué podemos ir observando aquí, pues chicos de Blanca Varela? A ver, si hablamos de preponderancia, podemos nosotros saber qué característica del observado de Blanca Varela podemos encontrar en la obra. ¿Puedo decir que hay verso libre? A ver, ustedes me dirán, ¿hay verso libre? ¿Sí o no? Sí, No hay ningún signo de ortografía, ¿no? signos de Ella puntuación. escribe, ajá, ahí está, primera característica. ¿Podemos decir que es un tema existencial? ¿Qué me da para decir que es existencial? A ver, ¿qué aspectos de aquí puedo decir que habla de ese tono existencialista? Se refiere al ser, ¿no? Ahí dice ella, la vida en mi plato de pobre, ¿no? Un magro trozo de celeste cerdo. Obsérvame, observa, te dice, ¿no? O matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz, hacerla, como quien abre los ojos y elige un cielo rozante. Es como que ella dice, pues no es decisión del hombre escoger, ¿no? Escoger un poco qué es lo que quiere observar, ¿no? Bueno, ¿qué más? Hay, como se dice, escepticismo, hay, eh, podemos decir que hay pesimismo también. A ver, a ver, chicos, vamos. Podemos decir, a ver, por acá. ¿Cómo? ¿Cómo evidencio yo el pesimismo, chicos? ¿Cómo se evidencia ese pesimismo?
Dice, el cuerpo es la rosa de grasa que envejece. En su cielo de carne, justo lo que les decía, ¿cómo lo ve? El ser humano no se ve idealizado. El ser humano se ve como lo que es frágil, que envejece, que se somete al tiempo, ¿verdad? Y dice, no hay otro aquí en este plato vacío sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Ahí, ahí estamos encontrando esa voz poética, ¿no? Que ella habla, ¿no? De la imperfección, ¿no? Como es, tal como es. ¿Bien? Entonces, ya con esto del canto villano, chicos, vamos a ir conociendo un poquito ya lo que es Blanca Varela, ya, y parte de lo que es su obra. Hasta acá, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, 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 ok. Como nos quedan 5 minutos, vayan colocando las respuestas para ir también yo, ahorita les voy a colocar la diapositiva ya con las respuestas a las preguntas. Te voy a dar unos minutitos para que podamos comparar ahorita la respuesta, ¿ya? A ver, un ratito, hijos. Seguramente por ahí han ido marcando ustedes. Voy a colocar aquí las alternativas, a ver si coincidimos. ¿Ah? Pero un ratito, chicos, pericos.